Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal y hoy tenemos una entrevista espectacular, además que conecta mucho con todos estos temas de tecnología que hemos venido hablando y que particularmente a mí me fascinan. Y para ello tengo una persona que antes de entrar a la entrevista conectamos por esa forma multifacética de hacer tantas cosas que ella misma nos contará en este momento. Tengo el placer de entrevistar hoy a Verónica Rincón. Verónica, aparte de cualquier cantidad de cosas que hace y ha hecho, es especialista en ciberseguridad, un temazo que hoy es necesario con todo el auge de la tecnología, con todo el mundo de la inteligencia artificial y con todo esto que está sucediendo. Y bueno, tengo de verdad el placer hoy de compartir con ella. Tiene una historia increíble de vida que al final no voy a ser yo quien la cuente y por eso, Vero, te doy la bienvenida a nuestro canal y gracias por estar acá y que seas tú quien nos deleite con esa historia de vida que tienes. Sí, Edgadi, un placer, gracias por la invitación y bueno, chévere compartir por aquí con ustedes. Adelante, Vero, cuéntanos un poquito esa historia de vida, desde que comienza esa vida de ingeniero o antes, lo que quieras contar para conectarnos un Claro, poquito con todos los temas que tenemos el día de hoy. claro. Mira, pues yo soy venezolana, soy de Maracaibo y muy orgullosa. Para aclarar, Y para aclarar a aquellos que no conocen mucho de claro, Venezuela, Maracaibo es la zona más importante de Venezuela y por eso el maracucho, que es de donde es Vero, es así medio, o sea, adoran a su región y además es la sí, zona más importante en petróleo sí, del gran foco que Venezuela tiene. Así que Maracaibo totalmente, es una ciudad espectacular, el estado espectacular. Zulia, es un estado espectacular. Yo tengo muchísimos amigos en Maracaibo y bueno, mejor todavía que estés aquí como maracucha. Total, total, y muy orgullosa. Em, a ver, sí, yo soy de Maracaibo y mi familia también, toda mi familia es de Maracaibo. Estudié ingeniería electrónica, mención telecomunicaciones, es bastante largo el título, pero una de las cosas que te estaba contando es que yo siempre supe que quería ser ingeniera. Cuando chiquita tuve otras cosas que quería hacer, incluso me acuerdo querer ser presidente. Pero ya después que crecí dije, no, yo quiero ser ingeniera. Y yo lo Ojalá, veía ojalá hubieses llegado a ser presidente y esta historia no la estuviéramos viviendo hoy. total, pero bueno, hay cosas que no se dieron, Correcto. eh, cosas que teníamos que vivir. Eh, y sí, yo lo veía como algo normal, ¿sabes? O sea, había muchas personas con las que estudiaba que iban a estudiar ingeniería. eh, Tengo una tía que es ingeniera, tíos, y muy normal, siempre lo vi muy normal, incluso en la universidad también había muchas otras mujeres. Pero cuando me graduó, decido migrar y decido comenzar a hacer estudios de posgrados afuera, cambia como que la ecuación y ya era minoría, no solamente mujer, sino también latina, bueno, y muchas cosas que cambian que empiezo a ver una diferencia y cuando migro a Colombia también empiezo a ver diferencias de que no hay tantas mujeres en ingeniería. Eh, pero eso nunca me han parado porque yo creo que en Venezuela lo que yo vivía es que era algo normal. O sea, las mujeres se sentaban y empiezan a hablar en reuniones, en ingenieros, y todo era como muy común. En Estados Unidos, una gran experiencia y yo creo que ahí empiezo a ver como que, mira, sabes que nosotros los latinos podemos hacer cosas muy interesantes. Yo llego a estudiar, termino de estudiar inglés y después aplico para entrar en la Universidad de Alabama, en un pueblito que se llama Tuscaloosa, donde la ciudad más cerca es Birmingham, que queda a 45 minutos del aeropuerto. Entonces, es bastante retirado y la gente cuando me conoce me dice, pero ¿cómo llegaste allá? Unos amigos se fueron para allá, se había ganado como este assistantship también y eso era lo que yo quería, o sea, yo decía, yo necesito esta especie de beca que, a ver, ayudar a los papás a pagar esto, ¿no? Y lo obtuve, entonces obtuve un assistantship en donde me pagaban por hacer trabajos de investigación y por estudiar.
Y yo creo que ese es el sueño de cualquier persona. Y yo me sentí muy agradecida por poder lograrlo. Y tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación que era desarrollo de unos microchips que teníamos que hacer y de unas técnicas especiales en un clean room, en una sala de estas que son, te vistes de blanco y haces microchips en estas salas. Entonces era genial, ¿no? Amé hacer mi posgrado. Luego me dan la oportunidad de comenzar a hacer un doctorado, comienzo a hacer el doctorado y después de unos años pasan varias cosas. Una de ellas es se acaban los fondos y otra es que yo me veía como solamente en el mundo académico y decía, no, o sea, a mí me gusta poner en práctica lo que yo aprendo y esto no lo veo como tan rápido. Y es en ese momento que migro a Colombia y junto con mi esposo, eh, él ya había comenzado su empresa de tecnología, de IT, y yo le digo, yo te voy a apoyar, vamos a ver qué tal es esto. Y migramos también solos, o sea, no teníamos familia aquí en Colombia, ni clientes, ni nada, algo medianamente que empezábamos a tener con mucha gente que había venido aquí por petróleos, Ujú. y empezamos a hacer ese relacionamiento. Y ahí creamos nuestra primera empresa, bueno, que venía de Venezuela con sus socios. Y bueno, de ese es mi escuela de tecnología, IT y de ciberseguridad, al cual estoy sumamente agradecida. Además que esto no es publicidad, pero es que es una de las empresas con servicios de operaciones de ciberseguridad 24/7 que ha sido reconocida por grandes en ciberseguridad aquí en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, es una Buenísimo. tremenda escuela. Buenísimo. Ahora, Sí, Vero, vienes de la ingeniería electrónica, obviamente, todo como que se alinea para entrar en el mundo de de la ciberseguridad, pero ¿qué fue lo que realmente surgió en ti? ¿La necesidad de emprender o cuál fue realmente ese interés de entrar en el mundo que vamos a tratar de aterrizarlo? Porque como te lo decía antes de la entrevista, es un tema un poco denso, un poco complejo para muchos. sí. Cómo hacer de de la ciberseguridad algo mucho más fácil y fluido para la gente? Pero qué surgió en ti ese interés de entrar en el mundo de la ciberseguridad? Claro, no, yo creo que nada es casualidad y bueno, después podemos analizar como ciertas cosas de mi personalidad que me di cuenta ahora. Súper. Em, pero fíjate que nosotros llegamos a Colombia y brindamos, éramos una empresa B2B, eran servicios de IT para otras organizaciones. Y luego, como a los 5 años, dijimos, ¿sabes qué? No, nos vamos a centrar solamente en operaciones de ciberseguridad y servicios gestionados de ciberseguridad. Entonces ahí comienza mi carrera en ciberseguridad. Eh, bueno, como emprendedor, pues sabrás, te toca hacer de todo. Entonces, vender, desarrollo de productos, marketing, obviamente servicios de preingeniería y todo este tipo de diseños de soluciones que ofreces al cliente, etcétera. Yo estaba más en esa parte que en la parte súper técnica, ¿sabes? No configuración de un firewall como tal. Eh, pero pues tú te toca hacer de todo un poquito ahí. Y luego de varios años en ciberseguridad, en el 2020, con todo el tema de la pandemia, yo lo que empieza a pasar es que mucha gente la empiezan a hackear y se empiezan a dar cuenta como que sí me pueden hackear y no tengo que ser una empresa. Y Ujú. entonces estos casos obviamente empiezan a llegar a mi casa porque pues es que los dos trabajamos en lo mismo. Entonces me empiezan a llamar y yo sí, a diferencia de mi esposo, yo sí me quedaba como con todas estas experiencias personales de, no, es que me hackearon o hackearon a mi mamá y le enviaron esto y le dijeron que tenía que hacer un depósito en Bancolombia, hizo el depósito, bueno, estafas en línea. Correcto.
Sí, Lo que y me imagino que durante la pandemia explotó, ¿no? Todo el mundo en su casa sí, conectado, porque todos los negocios digitales explotaron durante la pandemia e inclusive, por supuesto, la ciberseguridad también fue como también, la necesidad imperiosa, ¿no? totalmente. Y aparte de, a nivel personal, ahí empiezan y hay números, el FBI tiene unos números en donde empieza a decir que habían muchas personas vulnerables, que estas personas vulnerables, retirados, que habían trabajado toda su vida, que tienen plata, que tienen dinero en los bancos, Ujú, sus ahorros, como eran personas también vulnerables a este virus, entonces eran los que menos tenían que salir, pero los que más estaban acostumbrados a salir un banco. Entonces, ok, primera vez que bajo la aplicación, primera vez que empiezo a tener estas interacciones con mi banca en línea a lo mejor, y sin tener como esos preavisos o cuidados de me pueden estafar. Y fueron los mayores estafados porque también eran los que más tenían plata. Entonces, ahí empiezan a ocurrir ciertas cosas a nivel personal, pero también a nivel empresarial, porque las empresas pequeñas dicen, ah, sí me pueden hackear, sí me pueden robar mi dinero, que es lo que más le importa. ujú. Entonces, hay un auge de ciberseguridad muy grande para cuidar tu dinero. Y en ese año, una de las cosas que me llama la atención es que yo siempre cuento esta historia, tengo que hacer un curso de seguridad en el trabajo. Y obviamente, con tantas cosas que hacer, yo digo, no, yo lo hago en la noche. Entonces estaba a las 8 de la noche acostada en mi cama haciendo un curso de seguridad en el trabajo que era de manejar un camión y no tiene nada que ver con lo que yo hacía. Y el camión era automático, manual, perdón, era manual, que nosotros le decimos sincrónico. Y yo no sé manejar sincrónico, o sea, yo sé manejar automático, pero yo nunca Claro. aprendí y nunca he querido aprender. Y entonces 3 veces tuve que presentar el examen y yo estaba obstinada, o sea, yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que yo que estoy en ventas, en marketing, de ciberseguridad, nosotros no tenemos un camión, le decía yo a mi esposo, nosotros no tenemos ni un camión ni un carro en la compañía, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo debería estar aprendiendo? Y mi esposo se voltea y me dice, y eso es lo que les pasa a la mayoría de las personas que tienen que tomar un curso de ciberseguridad en sus empresas. Y dije, claro, con razón estamos tan mal. Y esa noche cambió todo y yo empecé a investigar por qué la gente no quería saber de ciberseguridad, por qué lo evaden, porque es algo como que no, eso no tiene que ver conmigo. Y bueno, ahí hay un montón de cosas para hacer una Seguro. entrevista, pero eso es lo que empezó en mí a decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero enseñar a la gente que es posible estar seguro, tanto a la gente común de la calle como a esos usuarios de las empresas, de finanzas, ventas, marketing, que se sienten muy lejanos a esto, pero que sí hay maneras fáciles de cuidar su dinero Así es. Y y su información. fíjate que aquí hay dos puntos interesantes que me gustaría que habláramos. Primero, desde lo personal, ¿cuál ha sido para ti el mayor desafío en combinar tecnología con negocios? O sea, vuelvo a lo mismo, y ciberseguridad, ¿no? Que es un tema medio denso, tú lo acabas de decir, la mayoría de la gente cree que la ciberseguridad, que de eso también vamos a hablar, es la autentificación de dos pasos, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente ve hoy. Pero a nivel personal, a nivel con tu esposo, que además es otro gran desafío, tener un negocio en pareja, es un temazo también, que no es Otro fácil. temazo. Y de eso pudiéramos hacer otro gran programa de que nos lleve 16 horas hablarlo, ¿no? Pero ¿cómo combinaste la tecnología y negocios? ¿Cómo hicieron para hacer ese match allí perfecto? Claro. Bueno, eso, los créditos son de él y de sus socios. Ellos trabajaron mucho tiempo en empresas de telecomunicaciones en Ujú. Venezuela y trabajando en esas empresas de telecomunicaciones se dieron cuenta, porque trabajaban con un fabricante, se dieron cuenta que cuando iban a implementar estas soluciones, el cliente no
estaba viendo como toda la visión del portafolio o de los servicios o de las capacidades de ese equipo, de ese, por ejemplo, un router, un switch, de todo lo que podían hacer y se limitaban solamente con lo mínimo. Y ellos decían, ya va, pero sabes, puedes hacer millones de cosas más y de configuraciones y de tener mejor calidad de servicio con estos equipos. Y de ahí nace ellos su interés de, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si montamos una empresa en donde brindamos estos equipos, pero siempre diciendo, ofreciendo los servicios profesionales, ingeniería, de decir, es que no te quedes con que el carro te lleva de A a B. Este carro tú también lo puedes utilizar para diversificar tu negocio, tener una mejor calidad de vida o, bueno, a nivel de IT podías hacer un montón de cosas, sobre todo de calidad de servicio y mejoras de calidad de servicio con ese equipo que ya tenías. Simplemente necesitabas un ingeniero que te ayudara mm, a sacarle provecho a ese equipo. Y ahí comienza ese mundo de emprendimiento para ellos y Ujú, luego yo me sumo y yo creo que la unión para mí es siempre buscar ese beneficio que tú quieres entregarle al mundo y que lo estás viendo fácil, que cuando lo vas a implementar, ojo, hay que navegar y hay que hacer ahí como un paréntesis de ver cómo empiezas a monetizar eso, sobre todo cuando estás iniciando como operaciones en un lugar nuevo o en un sector nuevo o un nicho nuevo, lo que sea. Eh, pero es ese clic que haces que dices, oye, ¿qué pasa si las personas pudieran ver que pueden hacer mucho más con estas herramientas de tecnología? ujú. Y ahí está la oportunidad del negocio. Y ahí Para, está la oportunidad. Y ahí está la sobre oportunidad. todo en un mundo que en estos temas, y sobre todo en Latinoamérica, yo que tengo ya más de una década en este mundo, la gente le cuesta asumir estos cambios de una manera rápida. El mercado latino siempre va mucho más atrás que el mercado anglo. Y eso nos lleva a un punto que hoy creo que es crucial y es como el core de la entrevista que hoy estamos haciendo. El 22 de noviembre o el 21 de noviembre del 2022 sale al mundo lo que es la empresa OpenAI y aparece el famoso ChatGPT, ¿no? Literalmente esto cambió el juego. Mucha gente creyó que era una moda más, como el metaverso y toda esta historia. Y al final, en diciembre, un mes y medio después, te das cuenta de que esto ya no es una moda, sino que esto es el impacto total en todas las industrias, en todos los negocios, en el comportamiento del consumidor, en el cambio radical que los negocios deben dar. Si la pandemia aceleró el proceso de digitalización, la inteligencia artificial cambió el juego radicalmente, ¿no? ¿Cómo ha impactado, Vero, la inteligencia artificial o el auge de este inmenso de la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad? Sí. Bueno, en el mundo de la ciberseguridad siempre lo tenemos que ver como dos mundos, el yin y el yang. Ujú, Hay una gente buena que está buscando cómo utilizar estas nuevas tendencias o estas nuevas tecnologías para que todos estemos más seguros. Pero hay una gente criminal que lo está buscando, o sea, que su trabajo no es asegurar, sino robarle dinero a los demás. ujú. Entonces, y cuando lo ves de esta manera, depende en el bando que estés, pero por ejemplo, en el bando que estés, desde cómo asegurar tu dinero, pensar como un criminal también te va a ayudar a acertar. Como Correcto, dice el dicho, piensa mal y acertarás, porque es correcto. como ellos lo están utilizando. Entonces, a ver, em, ahí lo vas a tener que ver también inteligencia artificial en estos dos bandos. Entonces, desde el bando de protegernos, ha sido muy bueno porque hay las operaciones de ciberseguridad son complejas. Es estudiar muchas alarmas y estudiar muchos falsos positivos para lograr ver cuál es el que de verdad está desencadenando un ciberataque. Entonces, por ejemplo, inteligencia artificial te ayuda y está siendo utilizada por los grandes líderes en ciberseguridad
desde hace mucho tiempo, con Machine Learning, ahora inteligencia artificial, para acelerar estos procesos de investigación y poder ser mucho más efectivos a la hora que te toca ver si de verdad ese movimiento sospechoso es o no es. Ujú, ujú, Y cómo se relaciona con una serie de eventos que desencadenan en un ciberataque. ujú. Ahí, súper chévere. Ahora, del otro lado, también lo están utilizando. Los cibercriminales hoy en día empiezan a ser mucho más eficientes con su tiempo y con su dinero para robar más. Y entonces empiezas a ver ransomware as a service, phishing as a service y un montón de cosas que también están utilizando la ingeniería artificial para ser más Increíble. efectivos. Increíble. En estos Entonces, días escuchaba una entrevista de alguien que estaba hablando del lavado de dinero y pues hablaba de todo lo complejo y la gran mega industria que hay detrás del lavado de dinero, cómo se lava el dinero, las cadenas de restaurantes que se convierten en grandes lavadores de dinero. Pero esta persona, que era un español experto en temas de lavado de dinero, comentaba que él ahora ha tenido que aprender mucho de ciberseguridad porque hay una industria que está facturando tanto o más que el lavado de dinero, que es el robo de identidad, el robo de dinero a través de todo lo que son estos procesos que me imagino que son mucho más complejos que el mismo tema del lavado de dinero, el narcotráfico y todo esto, ¿no? O sea, realmente hay una mega industria de robo detrás del mundo de la ciberseguridad que se traduce en empresas como ustedes de negocios, porque al final el bien y el mal, ¿no? O sea, ustedes son la parte de luz y está la parte de oscuridad. Esta parte de la oscuridad sigue creciendo, creciendo, creciendo y ustedes van a tener que seguir creciendo en esto. Pero para mí hay un punto allí primordial y que se convierte inclusive, aquí que lo estoy pensando para ustedes también en una oportunidad de negocios importante y que es la educación en el tema de la ciberseguridad. La educación como contrarrestar todas esas amenazas cibernéticas que están saliendo. Cuando uno dice cibernético, pensaría en la serie de Hanna-Barbera de los supersónicos, ¿no? Y al final no es así. O sea, esto es tan común, mucha gente no lo hace común, pero es una conversación tan común. ¿Cómo están ustedes como empresa hoy involucrándose en ese mundo, si es que lo están haciendo, ese mundo educativo? Porque yo siempre he creído que Steve Jobs lo decía muy bien, el mercado nunca sabe lo que quiere hasta que tú no le muestras la necesidad que tiene de eso. ¿Cómo claro, están involucrándose en ese mundo educativo de la ciberseguridad? claro. A ver, este mundo existe, Edgadi. A ver, a mí, entonces, así como te dije, como los buenos y los malos, eh, también me gusta que la gente empiece a entender la ciberseguridad en tres momentos muy importantes. Ujú, Entonces, vamos a llamar, y son tres tiempos. Entonces, el primer tiempo es todo lo que haces antes de que te ataquen. Y todo eso es prevención. Entonces, y eso es como la salud también. Entonces, tú no quieres enfermarte, entonces, ¿qué haces antes de? Pues tú corres, tú cuidas lo que comes y todas esas medidas de prevención. Lo mismo correcto. ocurre en ciberseguridad, son otras, pero es todo lo que haces a nivel de prevención. Y ahí va la educación. Y eso, o sea, si hablamos a nivel de negocios, y lo pueden investigar, la industria de educación en ciberseguridad, en inglés se llama awareness, cybersecurity awareness, eh, en los últimos años está en números verdes. Y todas las empresas que han emprendido con este tipo de soluciones que ofrecen en el mercado les ha ido muy bien a nivel de bolsa y eso tú lo vas a buscar ahora para que veas, pero a nivel de también las propuestas y a nivel de negocio es, yo no diría que es fácil porque hay muchas empresas que lo están haciendo, Ujú. entonces tienes que saberte destacar como tu valor agregado ahí, pero son contenidos. Son contenidos que empiezas a crear para educar a la gente, sobre todo a la gente que es no técnica, cómo lo empiezas a hacer entretenido para que ellos empiecen a tener nuevos comportamientos. Y ahora, ahí yo te voy a hablar de lo que
nosotros, y yo creo que ahí voy a hablar como pareja. Yo en el Ujú. 2021, creo, renuncio a la empresa donde, que es de mi esposo. Y la razón principal fue porque yo sentí que yo quería hacer algo diferente. Ujú. Ellos, la empresa de mi esposo, NetDatas, está enfocada en el segundo tiempo y el tercer tiempo de ciberseguridad, que ahora te los voy a nombrar, Buenísimo. que es más qué pasa cuando te atacan y lo que tienes que hacer también en el tercer tiempo. Ellos también hacen prevención porque tú puedes utilizar herramientas tecnológicas también para prevenir. Eh, pero ellos no se quedan solamente ahí, sino una vez que te ataquen, ellos son tu equipo 911 y te ayudan a resolver todas esas situaciones. Son operaciones complejas, son operaciones 24/7, no descansan. Y es muy chévere, pero al mismo tiempo yo decía, no, es que hay algo que está faltando en el engranaje y que hoy en día se lo digo a mis clientes y a las personas que voy y yo también digo que soy una evangelista, ¿no? De este nuevo tema y que les enseño y les digo, yo necesito que tú pienses esto y que me digas si no está pasando en tu organización. Resulta que hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial y estamos hablando de unas herramientas tecnológicas que, sabes, que nos explotan la cabeza, pero que siguen en aumento el número de ciberataques, el número de ransomware, el número de dinero que se están robando de empresas. Entonces, ¿qué está pasando? Porque si tenemos más tecnología, ¿cómo esa tecnología no ayuda a evitar estos robos? Pues que nos hemos olvidado de algo que es primordial y es que la tecnología es solamente una herramienta, pero que somos los humanos, lo que hasta ahora utilizamos esta herramienta. Entonces, lo que deberíamos estar revisando son esos comportamientos humanos de nosotros, los que estamos detrás de esta herramienta, porque los hackers ya lo tienen muy claro desde hace mucho tiempo. Correcto. Para ellos es mucho más fácil hackear a una persona que hackear un sistema. Es mucho más fácil hackear a Gadi o hackear a Verónica, enviarle un email que yo hago con ciertos artificios para que ellos caigan y crean que es la DIAN o crean que es Apple, porque se les olvidó la clave y la tienen que resetear, a hackear en realidad Apple y la computadora. Ujú. Entonces, eso no lo hemos entendido y la tecnología no ha avanzado con la madurez de comportamientos que nosotros los usuarios, los seres humanos, deberíamos haber avanzado con la tecnología. Correcto. Y fíjate Y que, sí, adelante. no, continúa, continúa, tranquila. No, y eso es un poco lo que yo traigo a la mesa a nivel de educación, pero hay tres dimensiones. Esto empieza a ser una matriz, ¿no? Entonces, la matriz es, por un lado, tienes tres tiempos de ciberseguridad, eh, prevención en el momento del ataque y qué pasa después del ataque. Ujú. Y las otras tres dimensiones que tienes que ver siempre es que, y son súper importantes en tecnología y en ciberseguridad, es personas y qué conocimientos y la actuación de las personas en estos tres tiempos, procesos, cuáles son esos procesos y esos procedimientos y políticas que tú estás haciendo en tu empresa o también como persona, y tecnología. Entonces, normalmente las empresas se enfocan en tecnología. Entonces, aquí está la inversión para el nuevo firewall, el nuevo DLP y todas las herramientas que ahora salen. Pero, ¿qué pasa con los procesos y qué pasa con las personas? Deberían ir al mismo ritmo y deberías estarlas mejorando al mismo ritmo que inviertes en tecnología. Ujú. Ujú. Y fíjate, Vero, que tú estaba leyendo en tu historial, te has involucrado en el mundo del coaching, en el mundo de la PNL. ¿Cómo has hecho para que esa influencia de coaching PNL dentro del mundo de la ciberseguridad? ¿Cómo conectaste todas esas piezas si es que la hiciste, ¿no? Sí, bueno, es un proceso mediante el cual, entonces seguimos ahí, pero
fue ese momento en el 2020 en donde era un video terrible de un camión que bajaba, que si le sacabas el crotch, que si yo no entendía nada. Y en ese momento yo dije, tienen que haber herramientas más chéveres para enseñarle a la gente esto. Porque si claro, uno está tan metido en el mundo que uno cree que es súper fácil. Pero cuando Correcto. empiezas a echar un poquito para atrás, dices, no, o sea, la gente ve esto como una locura. ¿Qué Ujú. es esto? Entonces, yo había comenzado como desarrollo personal todo el tema de programación neurolingüística. Y era algo que me había gustado mucho, cómo empiezas a utilizar el lenguaje para no solamente empoderarte, sino para tener una comunicación efectiva más eficiente con tu equipo de trabajo, con tus clientes y empezar a entender esas diferencias que tenemos en el día a día. Entonces, lo que yo dije fue, bueno, ¿qué tal si yo empiezo a utilizar estas herramientas de programación neurolingüística y de marketing y de coaching para enseñarle a la gente a estar más segura en Internet? Excelente. Eh, y eso es lo que hago, por ejemplo, en las charlas. Yo les digo siempre, hacemos unos calentamientos mentales. Y esos calentamientos es para que tu cerebro empiece a decir como, ah, ¿qué tal? Esto es lo que yo pensaba y ahora tengo que aprender una manera diferente de hacerlo. Desaprender para aprender. Em, o que el cerebro empiece a trabajar como músculo de una manera diferente para que en los siguientes minutos la información que yo te voy a dar para que estés más seguro en Internet, que es fácil, eh, quede en ti de una manera de desaprender a aprender, hacerlo diferente o aprender, porque hay muchos que tenemos que aprender desde cero estas nuevas maneras de estar seguros. Y ahí Entonces, pudiste, ahí pudiste conectar todas esas piezas a un mundo complejo y denso, como siempre lo he dicho, del tema de la ciberseguridad. total. Pues para mí es como fácil, porque en coaching es una herramienta que te sirve para ir de un punto A un punto B y lograr los resultados que tú quieres. Lo mismo yo lo veo en ciberseguridad. Entonces tú vas de un punto a un punto B para lograr los resultados que tú quieres. A nivel Ujú. normalmente de negocio, pero a nivel personal también lo puedes hacer. Correcto. Pero a nivel empresarial, seguramente la gente, los encargados de los departamentos respectivos dentro de las empresas, están muy claros de todo este proceso, manejan la terminología, conocen detalles a profundidad de cuando hay una amenaza de ciberseguridad y todo esto. Pero aterricemos el mensaje para alguien común, alguien que está en las redes sociales, alguien que está aquí en YouTube o en cualquier lado viéndonos en este video. ¿Cuáles son esas cosas, tips importantes que debes transmitirle o que crees tú que se le debe dar a entender a la gente desde un simple correo electrónico? ¿Cuáles son esas alertas? Desde el manejo de las redes sociales, ¿cuáles son como esos tips para mantenernos seguros en un mundo tan inseguro como el que estamos hoy en el mundo digital? Claro que sí, mira, eh, es muy curioso lo que ha pasado porque a nivel de, y antes de darte los tips, te voy a decir esto, para después darte los tips que vamos a llegar ahí, Ujú, porque mi sueño era poder enseñarle a la gente del común, de la calle, a cómo estar más segura. Pero ujú. eso no se dio. ¿Por qué? Porque la gente todavía, y no sé si en algún futuro estará, ojalá, está dispuesta a pagar por un curso para asegurar, para saber cómo cuidar su dinero online. Correcto. No está, es complejo y le das la cotización y ya va, que esto no es Sí. así. Entonces, y yo digo, pero ya va, esto es como si fueras, como si salieras un día a comer al restaurante y no se da. El ticket Ujú. no está ahí, no está ahí todavía. Entonces, yo cuando migro a ofrecerle esto a las empresas, el presupuesto está. No es que ellos quieran, es que el presupuesto está y muchas tienen compliance que tienen que cumplir. El entrenamiento y el programa de concientización está en el presupuesto y lo tienen que cumplir en el año. Ahora, cosas curiosas que me han pasado y he tenido clientes, emprendedores y clientes y he tenido agencias que apoyan a creadores de contenido.
Y eso me Ujú. parece magnífico. No he tenido todavía creadores de contenido, pero me parece que sería un hit porque al final del día ellos están monetizando por internet, entonces Correcto. deberías cuidar ese medio. Y mira, aquí hay una serie de tips que yo te puedo dar. Por ejemplo, obviamente lo que hablamos, tener doble factor de autenticación, em, pero a mí me gusta porque hay gente que dice, bueno, pero entonces, ¿dónde enciendo el doble factor de autenticación? Entonces yo les digo en las cuentas más importantes, en las que no son tan importantes, no las encienda. ¿Cómo? Entonces empieza, pero ¿cómo sé cuáles son mis cuentas más importantes? Y ahí comienza mi estrategia. Y digo, ahí, mira, eso es súper fácil de saber. Entonces yo les enseño a clasificar sus activos digitales en tres segmentos y esos tres segmentos entonces son como los más importantes, yo les llamo las joyas de la corona y esas joyas tienen que tener todos esos juguetes de ciberseguridad y todos los que tú quieras tener y luego están los menos, los que no son tan valiosos y los menos valiosos y cada uno de ellos tiene unas estrategias. Entonces, para los más valiosos y normalmente los más valiosos es obviamente tus bancos y tu correo en donde estás relacionando esas cuentas bancarias Ujú. y donde estás creando ese dinero. Entonces, bueno, a veces es Amazon, a veces es redes sociales, a veces es PayPal, todas esas cuentas que van ahí. Bueno, ahí tienes que tener cuidado a qué correo estás relacionando. Y ahí empieza tu estrategia. Ujú. Ok, bueno, voy a tener dos correos, un correo privado que no le doy a nadie, en donde, y cuando digo no le doy a nadie es porque normalmente tenemos un correo en donde nos llegan 100 correos diarios, los descuentos de Sara, pero nos llega el estado bancario y nos llega alguna notificación de alerta si lo tenemos. Y como son tantos correos, pues no les prestamos atención o Correcto. la atención que debería. Entonces ahí empiezas a armar una estrategia en donde tú tienes correos diferentes, eh, porque cuando ya eres empresa tienes otras herramientas, pero cuando te toca facturar Ujú. como emprendedor ya es diferente. Eh, Tener esa estrategia de correos es fundamental porque así puedes prestarle atención a las alertas que son muy importantes para ti. Y luego entonces empiezas también a aplicar otros controles como doble factor de autenticación. Hay también estas herramientas de doble factor de autenticación, hay varias. O sea, hay las gratuitas, preguntas de seguridad, Google Authenticator, pero también hay unos que se llaman los UBK, que compras Ujú. en Amazon, Sí. eh, y eso es un nivel avanzado, pero pues es un token que tú tienes físico y ahí vas trabajando con él. Lo usan mucho las personas me he reunido con varias, por ejemplo, todos los que están en este tema de criptomonedas, bitcoins y invierten en trading, lo usan mucho por todo este tema de los wallets. Em, y también personas, por ejemplo, periodistas que tienen una información como confidencial, que temen por su vida, utilizan también estas llaves físicas. Ujú. Em, Ahora, también hay muchos otros temas, por ejemplo, las configuraciones de tu correo, qué estás linkeando a tu cuenta de correo, a quién le estás dando acceso, porque, por ejemplo, muchas veces tenemos la sensación de, hay una aplicación nueva, la voy a probar. Ay, no quiero crear una contraseña, yo la linkeo con mi cuenta de Google. Entonces, lo que está pasando detrás de eso es que le estás dando acceso a esta aplicación, a enterarse de muchas cosas que están ahí en tu cuenta de Google y está extrayendo. Ujú. ¿Quién es el desarrollador de esa aplicación? ¿Por qué quiere esos datos? Y una serie de cosas. Entonces, yo ahí lo que digo es, bueno, Verónica, pero yo no sé, eso es muy técnico. No, eso no es técnico. Lo que deberías hacer es esa, así como cuando vas a comprar un nuevo producto en Amazon, que tú ves los reviews y lo que la gente está diciendo de ese producto y de ese comerciante, lo mismo debería pasar cuando tú buscas reviews de aplicaciones. Correcto. Y están ahí, no son muy complejos. O sea, tú googleas review de esta aplicación
CapCut, la que sea, y ahí te van diciendo la gente como, hey, cuidado porque a mí me pasó esto, ese desarrollador es de Rusia y ha sido multado en estos países, y ya tú enciendes tus alarmas. Ujú. Entonces, esa es otra también de mis recomendaciones. No relacionen sus cuentas, sobre todo esas que son en su correo, esa cuenta a la que te llegan tus, que está relacionada con tu banco, que está relacionada con todas estas aplicaciones donde estás monetizando, no la conectes con otras aplicaciones. Déjala Correcto. solita, revisa las configuraciones, ponle updates, o sea, ponle tu información correcta, la última que tengas, o sea, tu número de teléfono actual, porque muchas veces dejas el otro, entonces te roban la cuenta, entonces ahora cómo hago porque no tengo el número, Sí, o esa segunda cuenta de correo que normalmente pones, que es como, ay, ya yo no tengo acceso a ese correo y ahora no sé, y ahora cómo hago para actualizar y para decirle a Google que sí soy yo y no es el hacker que está ahorita. Es que todas esas cosas me han pasado. Entonces, cuando yo le digo a la gente, era fácil antes, en el momento de prevención, cuando tú estás armando tu estrategia, pero ya cuando pasa, pues nos toca medianamente resolver a ver qué podemos lograr. correcto. Eh, eso yo me iría por esos tips. Claro, y al final todo lo que has dicho se traduce en un solo tema, educación, formarse, estudiar, estar pendiente. Y ya para ir cerrando, Vero, tú tocaste un punto que yo estoy muy cercano y conozco con mucho detalle, que es el mundo de los creadores de contenido, el mundo de infoproductos, educación, e-learning y todo esto. Es una industria millonaria que crece y crece y crece, pero parece ser que los creadores de contenido, muchos ven el negocio desde la creación del contenido y no desde la empresa, como, o sea, lo que es crear una verdadera empresa a nivel de creación de contenido. ¿Qué consejos darías precisamente a esas personas que recién están comenzando en el mundo de la creación del contenido, en el mundo de los negocios de Internet, en cuanto a temas de ciberseguridad? Sé que los tocaste, pero me gustaría volver a recalcar en este punto porque hay mucha gente que seguramente nos está viendo acá, que está comenzando en Internet, que quiere emprender en el mundo digital, que quiere convertirse en un creador de contenido. ¿Cuáles serían esos consejos que darías con respecto a temas de ciberseguridad para esta industria? Claro. Mira, uno de los primeros consejos es que yo entiendo que cuando tú estás emprendiendo, no importa en la industria que sea, eh, lo principal que tú estás buscando es facturación. Después que tú facturas, tú empiezas a ocuparte de otras cosas, como la ciberseguridad. Y Ujú. eso es así y no nos vamos a caer a mentiras. Y yo también lo entiendo. Ahora, lo chévere es que tú tengas ya eso en mente. Tú dices, bueno, listo, yo no me voy a ocupar ahorita que la ciberseguridad, que la estrategia, que esto y que lo otro. No, obviamente, porque yo no he facturado. Y hasta que tú no factures, a ti no te importa, a ti no te preocupa nada, porque pues no tienes dinero. ¿Sabes? Chévere saber ahí y tenerlo ahí en tu estrategia de crecimiento. Una vez que tú empieces a facturar, decir, oye, ya va, aquí hay, yo escuché un podcast, yo escuché una entrevista, yo he escuchado esto es importante. ¿Qué estrategia voy a tener yo a nivel de, si no te gusta la palabra ciberseguridad porque te parece complejo, lo entiendo, usa la seguridad. O sea, ¿qué estrategia de seguridad voy a tener yo para cuidar mi dinero y Ujú. mi información? Porque al final del día, si eres, por ejemplo, creador de contenido, tu contenido es dinero y no Correcto. quieres que esté por ahí. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia? Busca a alguien, obviamente te voy a decir primero que te pueda apoyar con eso, pero lo que deberías tener en cuenta es, em, y aquí voy a sonar repetitiva, y mucha gente lo toma como que otra vez viene esta persona a hablar de lo mismo, pero es que es, si uno busca los facts y como los estudios, seguimos todavía ahí, en claves. O Ujú. sea, y todo lo que tenga que ver con claves. O sea, ¿cómo es posible que todavía
te den una cuenta, entonces como la clave era admin 123, tú la dejaste ahí. Correcto. De todo. ¿Por qué? Porque es que si tienes una sola clave así, es que por ahí se meten. O sea, es como que, no, yo cerré la puerta de mi casa con una puerta de seguridad, pero dejaste la ventana abierta. Así es, No hay, así es. no hay nada que hacer, el tipo se va a meter por la ventana y por ahí se va a robar todo, o lo que se pueda robar por ahí. Entonces, Y- primero, siempre las claves. Siempre tener una metodología de claves que sean mínimo, ahorita estamos hablando de 15 caracteres, de 15 a 18 caracteres. Las Ujú. claves tienen que ser diferentes, números, símbolos, etcétera, y que para tú acordarte de eso, necesitas una metodología. Necesitas aprender una metodología para hacer claves. Y luego, ¿dónde guardas las claves? Entonces, vas a utilizar un gestor de contraseñas para esas claves más seguras, te las deberías O aprender un cuaderno donde anotar. totalmente. Yo siempre le digo a las personas, mira, o sea, a menos que tú vivas con unas personas tóxicas en tu casa, si no, anótalas en un cuaderno y Correcto, escondes ese cuaderno, bien correcto. escondido, por favor, no una nota al lado de la computadora. Y que ojalá te sirva como refuerzo, no que cada vez que vas a entrar la tengas que ver, sino que simplemente pasaron 6 meses y no las habías utilizado y tú accedes a ese cuaderno. Pero de resto, existen metodologías y yo la enseño una metodología muy fácil de crear claves eh, que te vas a poder acordar y no solamente eso, sino que van a ser diferentes. Y si no, pues ahí en YouTube, si tú pones cómo crear una clave segura, hay 10.000 videos y 10.000 maneras. Así es. Es empezar a jugar, empezar a jugar. Pero yo me iría con eso, o sea, a nivel de creadores de contenidos, ten en mente que necesitas una estrategia para cuidar tu dinero y como vas comenzando y no has facturado, porfa las claves. O sea, por Empezar, favor, empezar por allí como mínimo, definitivamente. mínimo, Mínimo. mínimo. Pero de verdad, súper interesante toda esta conversación que hemos tenido el día de hoy, pero nos falta algo importante. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Sé que tienes una página web, la acabo de ver, se llama Pila Online, que además tiene un boletín. Yo soy fanático del email marketing, o sea, yo soy fanático, de hecho, la mayoría de mis ventas vienen a través del correo electrónico y tienes un boletín allí, me acabo de suscribir. Cuéntanos un poquito dónde te puede encontrar la gente, Claro. ¿cuál es el plan de Verónica en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Aparte de la empresa. Cuéntanos un poquito de eso, de la Verónica de hoy. La Verónica de hoy. Sí, mira, la Verónica de hoy está viendo cómo hacerlo diferente, porque ya hay empresas de Cybersecurity Awareness. Ya están los productos, tú metes tu tarjeta de crédito y empiezan a darte esos programas. El Ujú, problema es que la mayoría, solamente hay como dos, tres empresas eh, que son latinoamericanas, eh, o bueno, hispanoamericanas, porque hay ujú. una española. Pero de resto los contenidos son traducidos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que es el chiste de la clave, pero que es buenísimo en inglés, pero que cuando tú envías eso aquí a Latinoamérica, eso, perdón, pero es que es un chiste gringo que no nos da gracia. Entonces, perdemos el encanto por esos contenidos. No Y por eso, tropicalizamos los contenidos. claro, y ojo, eso pasa con los creadores de contenido también. O sea, es Mucho. que el creador de contenido en inglés, qué bueno es cuando tú entiendes la cultura americana, pero si tú lo traes para acá, es como, esto no, Ujú, no te estoy comprando la idea. correcto. Lo mismo pasa en ciberseguridad. Ahora, em, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos obviamente todo esto tropicalizado, latinoamericano, y hoy en día yo digo que la plataforma que podemos utilizar para distribuir estos contenidos es la que tú tengas, porque hay muchas empresas que ya tienen los LMS, que es donde tú distribuyes estos contenidos, Learning Ujú, Management System. Entonces, si tú quieres hacer un programa de todo un año, nosotros te ayudamos a hacer el programa de todo el año a nivel de contenidos para que la educación sea continua total. con nuestros contenidos. Eh, y hay personas o hay empresas que sí dicen, no, pero yo estoy empezando.
Entonces yo quiero algo mucho más físico, mucho más que yo te pueda ver y damos charlas, damos experiencias de charlas. Entonces estas experiencias de charlas te comunicas conmigo y con mi equipo y las ¿Dónde vamos se pueden comunicar? A agendando. ver, ¿dónde te pueden encontrar una página web? En mi página, en la página web pueden escribirnos por ahí. En Instagram también estamos como Pila Online y también chévere porque ahí ese es nuestro granito de arena. Esos son los contenidos que hacemos para que la gente en general reciba educación. Súper. Eh, y también por ahí se pueden comunicar con nosotros. Y en LinkedIn también estoy y también por ahí Vero Rincón. Me pueden escribir y agendamos reuniones, vemos cómo los podemos apoyar. Trabajamos mucho en personalización. Entonces, Excelente. creemos que para tú mejorar tu cultura de ciberseguridad, la que tengas en tu organización, nosotros tenemos que acercarnos a tu cultura, de la cultura que ya esté, y trabajar por medio de esa para, en realidad, fortalecer lo que tú quieras fortalecer y los comportamientos que hagan tu organización más segura. Súper. Bueno, Vero, de verdad, mil gracias por esta conversación espectacular. No sé si tienes algún mensaje adicional que agregar ya para cerrar nuestra entrevista de hoy. No sé si tienes algo que nos puedas agregar para cerrar. Mira, no puedo pensar algo así como tan rápido, pero yo diría que se interesen en esto. Además, si hay alguien que está estudiante o que no sabe qué estudiar, estudia código, estudia para ser un desarrollador, estudia tecnología, estudia ingeniería. Eh, es maravilloso todas las cosas que puedes hacer porque al final eres un creador y estudia inglés. Correcto. Y esto en ciberseguridad es una industria que no damos abasto. Y mucha gente dice, no, pero eso es mentira, que los números no, los números están ahí y nosotros lo vivimos diariamente y tú lo puedes vivenciar en las empresas. O sea, en las empresas normalmente los departamentos de tecnología y de ciberseguridad, yo he visto empresas de 2 personas atendiendo a 3.000 usuarios. Wow. Es como, no sé cómo lo estás haciendo, pero no sé si tampoco lo quiero saber y obviamente los estamos apoyando. Entonces, hay muchas cosas por hacer y el mundo de ciberseguridad es muy grande, sobre todo a las mujeres, hay muchas que creen que esto es muy complejo y en realidad, por ejemplo, cuando tú trabajas en educación no es complejo, lo que pues tienes que aprender, obviamente, algunas cosas, pero es como cómo llevar ese mensaje, pero también tienes SecOps, que son como esas operaciones más complejas, o qué pasa cuando ya necesitas mitigar un ataque y empiezas entonces como todas estas manejos de crisis. Eso Ujú. también está en el mundo de ciberseguridad y eso tiene que ver mucho con comunicación, PR, etcétera. Entonces, hace falta muchas manos en ciberseguridad. Ojalá que la gente se interese por poner su granito de arena y hacer de este mundo más seguro. Un mundo más seguro, así es. Verónica, un placer de verdad haberte tenido en esta entrevista. Gracias a ustedes por haber compartido o por estar acá con nosotros en esta entrevista. Recuerda que si te interesan estos temas, suscríbete a nuestro canal. Debajo del video también está el enlace a nuestro boletín que estamos escribiendo con mucha frecuencia, 3 veces por semana, noticias de actualidad e interés. Y si además te gustó y quieres compartir el mensaje, compártelo con tus amigos porque seguramente este mensaje va a llegar a gente que le interesa mucho el tema. Mil gracias, nos vemos pronto. Chao, Verónica, gracias. Saludos. Chao, Gadi, un placer. Gracias.